lo que voy a presentar a continuación tiene que ver con los siguientes pasos del trabajo que vamos a llevar a cabo, ¿no es cierto? Como ustedes saben, o como ya les indiqué hace un momento, luego de que hemos culminado con el proceso de recolección de la información en una investigación, la siguiente parte de nuestro trabajo tiene que ver con el análisis que vamos a llevar a cabo con esa información, qué tipo de análisis vamos a hacer, y luego de eso la interpretación de esa información recolectada, asociándola con la parte teórica, y finalmente las conclusiones que tienen que ver con los resultados o los hallazgos que hemos encontrado en relación con nuestros objetivos, ¿sí? Entonces, estos son los 3 pasos que se deben seguir una vez que hayamos recolectado la información. En la sesión de hoy vamos a enfatizar entonces en el análisis, en cómo se realiza este proceso que tiene que ver con cómo analizamos la información, ¿sí? Para ello, ustedes tienen en el ABAC una lectura, es una lectura obligatoria que recomiendo la hagan porque es muy importante para que les resulte más sencillo este proceso de análisis. Ahora viene la parte dura del trabajo, ¿no? O sea, si es que hasta ahorita, bueno, la primera parte nos resultó un poquito difícil, pues ahora es la parte más compleja, ¿no? De este proceso, porque es el lograr hacer que aquella información que recolectamos se asocie con la parte teórica que elaboramos inicialmente, ¿sí? Entonces, bueno, les recomiendo por eso que lean. Esa lectura es una lectura imprescindible y resulta también un texto que ayuda a aclarar muchísimo el proceso de análisis de contenido, ¿sí? Bien. Entonces, lo primero que yo les voy a indicar es que existen 2 tipos de análisis, ¿sí? El primer análisis es un análisis que se llama análisis del discurso y el segundo análisis es un análisis que se llama análisis del contenido. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 tipos de análisis? El análisis del discurso es cuando yo miro el modo como la gente se expresa, cómo la gente habla, qué tipo de argumentos la gente usa. ¿Sí? Si la gente utiliza argumentos de manera repetitiva, qué tipo de repeticiones hace o qué tipo de variaciones en sus argumentos lleva a cabo. ¿Sí? Entonces, el análisis del discurso implica analizar el modo como la gente habla. ¿Sí? Cómo la gente utiliza los argumentos que utiliza. Entonces, al respecto, por ejemplo, yo les voy a comentar una investigación que hicimos con un estudiante de los últimos niveles de aquí de la carrera que pretendía mirar cómo los grupos conservadores, grupos religiosos conservadores de ultraderecha, digamos, concebían el tema de las diversidades sexogenéricas y cómo las concebía, cómo comprendía a este grupo poblacional. Y a partir de la entrevista que hicimos a estas personas, recolectamos esta información y esta información fue analizada a través de este mecanismo que se llama análisis del discurso, y lo que nosotros buscábamos era qué tipo de argumentos usa la gente para referirse, o usan las personas religiosas, conservadoras, de ultraderecha, qué tipo de argumentos usa para referirse a las personas de las diversidades sexogenéricas. Y pudimos identificar entonces el uso muchas veces de argumentos de corte biológico para explicar cómo ellos concebían que las diversidades sexogenéricas respondían a una suerte de aberración biológica. Por otro lado, miramos también otros argumentos asociados, por ejemplo, a la idea de que existe un orden divino y que las personas de las diversidades sexogenéricas no responden a este orden divino, ¿no? Entonces, estos eran como los repertorios discursivos, los repertorios argumentativos que utilizan estas personas al referirse a las diversidades sexogenéricas, ¿sí? El análisis del discurso es sumamente complejo. Por eso yo solamente les doy una breve pincelada para que a quienes les interese este tipo de análisis en su trabajo de titulación en años posteriores, pues recuerde que existe esta manera de analizar los datos, que es analizando
cómo se usa el lenguaje, qué tipo de lenguaje usamos, qué tipo de retóricas usamos. Y a partir de eso sabemos estas retóricas que tienen que ver con la variabilidad en algunos casos, con la repetición de ciertos argumentos, ¿sí? Esta es una manera. La segunda manera es el análisis de contenido. El análisis de contenido es una manera más sencilla y por lo tanto es la que utilizamos en la materia investigación cualitativa, porque ustedes apenas están ingresando a la universidad y resulta mucho más sencillo el que realicen un análisis de contenido. Adicionalmente, esto les va a servir luego para todos sus trabajos que hagan en otras materias en las que les soliciten que hagan procesos de investigación, ¿sí? Entonces, el análisis del contenido es el que vamos a utilizar ahora. ¿A qué corresponde el análisis de contenido? El análisis de contenido, a diferencia del análisis del discurso, lo que pretende es mostrar las ideas, ¿no es cierto?, las concepciones que la gente tiene, no cómo usa el lenguaje, que es lo que en el discurso. En el análisis de contenido es qué ideas pone la gente, qué contenidos utiliza la gente en el momento en que se expresa sobre una temática específica. ¿Sí? Entonces, cuando hemos visto, por ejemplo, el tema de las entrevistas que ustedes hicieron a las personas dentro del ámbito de la educación virtual, eh, tienen tienen algunas concepciones que tienen que ver con diferentes contenidos. Por ejemplo, para algunas personas la educación virtual será algo sumamente interesante, que les enseñó mucho, que lograron cambiar su forma de interactuar con la tecnología, que les ayudó a gestionar mejor su tiempo, ¿sí? Entonces aquí hay diferentes contenidos que tienen que ver con el uso de la educación virtual. Para otras personas, en cambio, habrán unas visiones más negativas y dirán que no, que la educación virtual no es muy eficiente porque resulta ser muy aburrida, porque las clases uno se desconcentra con mucha facilidad y otros elementos. Entonces, en el análisis de contenido, yo busco lo que la gente, los contenidos que la gente dice, lo que la gente dice, no cómo la gente dice. En el análisis del discurso es cómo la gente dice. En el análisis del contenido es aquello que la gente dice, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el análisis implica el ir mirando los diferentes fragmentos de un texto, que es el texto de la entrevista o de la observación, y a partir de eso realizar una asociación con las dimensiones o categorías de análisis. ¿Sí? Entonces voy a repetir esto. En el análisis de contenido trabajamos con las dimensiones. Volvemos a las dimensiones. Como ustedes recordarán de la parte del marco teórico, una vez que culminamos nuestro marco teórico, analizamos o planteamos diferentes dimensiones, ¿no es cierto?, teóricas que tienen que ver con la temática que estamos indagando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquellas personas que les interesaba indagar sobre los impactos emocionales. Identificamos que existen 3 dimensiones diferentes dentro de la literatura sobre los impactos emocionales. Unas tienen que ver con elementos asociados a la ansiedad como una dimensión, digamos, que está asociada con un efecto emocional, y la ansiedad a su vez vinculada con diferentes elementos como el nerviosismo, la intranquilidad, la dificultad de dormir, como puntos que tienen que ver con esta noción de la ansiedad. ¿Sí? Entonces, una dimensión de un efecto emocional es la ansiedad, y dentro de la ansiedad identificamos que existen características tales como la preocupación, el nerviosismo, el cambio en la rutina del sueño, la dificultad de dormir. También identificamos como parte de las dimensiones de los efectos emocionales la depresión. Y la depresión es una dimensión de un efecto emocional que a su vez está asociada con diferentes elementos y características. Por ejemplo, el exceso de sueño, la falta de apetito, la escasez de energía para realizar las actividades, el poco deseo de hacer cosas y motivación, la falta de sentir placer al hacer cosas, o también el sentimiento de culpa.
¿no? Hemos identificado que estos elementos hacen parte de esta dimensión que se llama depresión, que es uno de los efectos emocionales. Y el tercer efecto emocional que identificamos en la literatura tiene que ver con el cambio en las relaciones interpersonales y las relaciones sociales, ¿no es cierto? Entonces vemos que hay un impacto negativo de una situación cuando empezamos a generar procesos de aislamiento, dejamos de relacionarnos con las otras personas como elementos asociados a un impacto o un efecto emocional de una situación X, ¿sí? Entonces, eso decía la teoría. De la teoría, entonces, nosotras volvemos a las categorías de análisis, ¿sí? La dimensión se convierte en una categoría de análisis. Por eso, cuando yo les hice la corrección de aquel marco teórico y les puse algunas notas, el tema de las dimensiones, les indiqué cuáles serían las dimensiones de su marco teórico, les indiqué que esta era una información importante porque luego no sería de utilidad. Pues en este momento las volveremos a utilizar. Para poder hacer el análisis necesitamos desarrollar nuestras categorías. ¿Y cómo vamos a hacer este proceso artesanal del análisis? ¿Sí? Para eso yo voy a compartir con ustedes una breve presentación en la que les voy a ir comentando cómo es este proceso de análisis que vamos a hacer del material que ustedes tienen. ¿Sí? Ustedes ya tienen un material, ¿no es cierto? Un material que me los van a presentar en el formato número 3. Y el formato número 4 es un formato que está constituido por el análisis, la primera parte, y la segunda parte del formato número 4 tiene que ver con la interpretación y conclusiones. Ahora yo les voy a explicar la primera parte del formato número 4, ¿sí? ¿Cómo van a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que ustedes deben leer todo el material que tienen, ¿sí? Es todo el material, es decir, todas las fichas de observación y las fichas de entrevista, las tienen que leer como un todo, ¿sí? Van a sentarse conjuntamente y van a leerlas, ¿sí? Una vez que hayan leído, tienen que encontrar como algunas ideas generales, un sentido general de aquello que ustedes han leído. Y a partir de ello van a escribir algunas ideas, intuiciones o preguntas que ustedes se hacen al terminar esta primera lectura. Asimismo van a enlistar los tópicos o los temas, es decir, hacer una lista de temas que aparecen tanto en la observación como en la entrevista realizada. Posteriormente, ustedes van a ir al material y van a hacer la siguiente actividad, ¿sí? La primera parte es como una idea más general. La segunda parte ya es un trabajo más específico y este paso B es la parte más importante de su trabajo, ¿no? Entonces, prestamos mucha atención a esta parte de la explicación. Porque aquí lo que vamos a hacer es subrayar las secciones del material que hemos trabajado. ¿Cómo vamos a subrayar? Ustedes van a tener diferentes objetivos de investigación, ¿no es cierto? Comúnmente sus objetivos específicos suelen ser 3. Yo normalmente trabajo con 3 o 4 objetivos. Yo les sugería a ustedes que trabajaran de esa misma forma. Y ustedes van a darle un color a cada uno de los objetivos, ¿sí? Ya les voy a mostrar cómo. Por ejemplo, le dan el color verde al objetivo número 1, el color azul al objetivo número 2 y el color amarillo al objetivo número 3, ¿sí? Y una vez que han dado estos diferentes colores, van a seleccionar en los textos, tanto de la observación como de la entrevista, los fragmentos que aluden a ese objetivo, ¿no? Y les voy a mostrar entonces en este momento de una manera más práctica, con una investigación que yo estoy llevando a cabo en este momento, para que ustedes puedan identificar esto que les estoy planteando, ¿sí? Entonces, aquí ustedes van a ver, si estoy compartiendo, ¿no es cierto? En esta pantalla les voy a mostrar cómo está, este es un material que está siendo analizado en este momento, ¿ok? Entonces, ustedes ven, aquí está el material completo, es una historia de vida, ¿sí? La historia de vida ha sido transcrita y está puesta en este documento. A partir de eso, lo que yo estoy haciendo justo en este momento es trabajar en los diferentes objetivos, poder identificar los objetivos de mi investigación y asociar con los fragmentos de este texto. ¿Cómo lo hago?
yo le di un color a cada uno de los objetivos, ¿sí? Entonces, mi primer objetivo que tiene que ver con los roles, ¿no es cierto?, de productivos o reproductivos de las mujeres, le he dado el color celeste. Y por lo tanto, he señalado, ¿no es cierto?, yo estoy señalando, resaltando con el resaltador, con el color celeste, el fragmento del texto que tiene que ver con las actividades productivas y reproductivas de las mujeres, ¿sí? El otro objetivo lo he puesto de color amarillo. Y el objetivo de color amarillo tiene que ver con el proceso de la maternidad, ¿no? Mi objetivo está asociado con las prácticas de la maternidad, ¿sí? Y he subrayado o resaltado con el color amarillo todas aquellas partes de la historia de vida o de estos textos que yo he recogido que tengan que ver con mi segundo objetivo. Luego, mi tercer objetivo, bueno, no, este es también el que tiene que ver con el tema de la violencia de género, ¿sí? Y este lo he puesto de color morado, identificar las situaciones de violencia de género en las mujeres, ¿sí? Entonces, yo en los fragmentos he tomado las partes que tengan que ver con cada uno de mis objetivos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esta actividad? La actividad que ustedes tienen que hacer, es decir, el siguiente paso de lo que ustedes tienen que hacer es su trabajo de análisis, y eso lo vamos a hacer durante la siguiente sesión, es que ustedes tienen que tomar el material como un todo, darle un color a cada objetivo y marcar, resaltar aquellas partes de la observación y de la entrevista que tienen que ver con ese objetivo suyo de investigación, y le van a poner a cada parte un color de acuerdo al objetivo. Un color celeste, el color amarillo, el color morado, de acuerdo al objetivo que ustedes hayan trabajado, ¿sí? Luego de que hacemos eso, el siguiente paso en ese procedimiento es que vamos a enlistar, es decir, una vez que ya he subrayado, resaltado en el formato que ustedes me van a entregar, ¿no es cierto? En el número 3, ustedes van a agarrar todo y van a resaltar de acuerdo a los objetivos, tanto lo que hicieron en las observaciones como en las entrevistas. El siguiente paso es enlistar estas citas, es decir, poner todo aquello que es de color azul en un lugar, poner todo aquello que es de color amarillo en otro lugar, poner todo aquello que es de color violeta en otro lugar. Y de esa forma van a enlistar, ¿no es cierto?, las temáticas comunes, todos los fragmentos de los diferentes textos que tengan que ver con esa temática que ustedes están indagando, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar también en este momento un ejemplo que tiene que ver con esta práctica, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que yo hice a continuación? Lo que yo hice luego de que marqué cada una de los fragmentos, como les mostré, con diferentes colores. El siguiente paso que yo hice fue poner cada uno de estos, de los que están del mismo color, en un mismo lugar, ¿no? Entonces, espérenme que estoy compartiendo la pantalla para mostrarles. Entonces, todo aquello que era de color amarillo, lo puse en un lugar. Todo aquello que es de color celeste, lo puse en otro lugar. Y todo aquello que era de color morado, lo puse en otro lugar, ¿sí? De esa manera, yo construí ya un texto que daba una respuesta a cada una de los objetivos que yo me planteé. Entonces, les voy a mostrar a continuación cómo trabajé esta parte, ¿sí? Ahora sí, está habilitado para poder compartir con ustedes. Y en esta parte, entonces, yo les comparto el análisis. Ok, ¿qué hice yo? Todo aquello que era de color amarillo, ¿no es cierto?, que estaba en ese otro documento que les mostré, cogí y lo traje para acá a través de copy-paste, ¿ya? Hice un copy-paste y lo traje a este lugar. Entonces, todo lo que estaba en amarillo lo puse en este sitio, ¿sí? Ya le quité el color, pero atención a una cosa que yo acabo de hacer, que es muy importante, y es que cada uno de los fragmentos yo le puse de quién era la entrevista o a qué diario de campo aludía,
para no perderme en el rato en que yo paso de un documento al otro, para no perder que es una entrevista hecha a diferentes personas, ¿sí? Entonces, en este caso, yo puse, bueno, es un nombre ficticio, ¿no es cierto? Le puse el nombre ficticio y traje todos los fragmentos que esta persona en su historia de vida me contó que tienen que ver con mi primer objetivo de investigación, que lo puse en color amarillo. Y enlisté todo eso a continuación, ¿sí? Luego está todo lo que tenía que ver con mi segundo objetivo de investigación, que era en color verde, y traje todo lo que tenía en el texto anterior de color verde. Luego está todo lo que era de color naranja o rosadito, y puse todo lo que tenía que ver con el color rosado. Y luego puse todo aquello que tenía que ver, por último, con el color celeste. Traje todo lo que tenía que ver con el color celeste. Y todo esto tiene que ver con mis objetivos de investigación, ¿sí? Listo, a eso refiere con enlistar. Entonces, retomando, una vez que yo en mi documento he pintado de los diferentes colores de acuerdo a los objetivos, luego abro un nuevo documento en Word, ¿sí? Este nuevo documento en Word, lo que yo tengo que hacer es todos aquellos fragmentos de las entrevistas o de las observaciones que fueron resaltados en un color, supongamos azul, voy a ponerlos primero. Entonces, eso significa juntar las diferentes observaciones que hicieron las diferentes personas y las entrevistas que hicieron las diferentes personas, ¿sí? Sin perder de vista el diario de campo por quién fue hecho. Entonces, diario de campo de Pepito, 15 de diciembre del 2020, y entrevista a María, 12 de diciembre del 2020, ¿sí? Entonces, llevo de esa forma a el nuevo documento que yo he planteado. Bien, después de ese paso, que ese paso es, lo que yo he hecho es poner todo lo que es del mismo color en un mismo lugar, ¿no? Luego de hacer eso, yo trabajo con el tema de las categorías de análisis, ¿sí? ¿Cómo se trabaja el tema de las categorías de análisis? Es lo que se llama aquí el paso C, la asociación con las categorías. Luego de que yo tengo todos los del mismo color en un lugar, voy trabajando las categorías. Recordamos que estas categorías se desprenden de las dimensiones, ¿sí? Es decir, de aquello que he recolectado de la teoría. Y adicionalmente también voy a identificar categorías emergentes. Por favor, recuerden esto, ¿no? Esto además suele ser una pregunta que hago en el examen. Hay unas categorías que son las que vienen de las dimensiones, pero hay otras categorías que son categorías emergentes, que no estaban contempladas en las dimensiones teóricas, pero que también son parte del trabajo que hacemos y las vamos a dejar marcadas de otro color, ¿ya? En el texto que yo les acabo de mostrar, todo aquello que tenía que ver con violencia de género no era un tema de investigación en este caso, pero apareció en los fragmentos de las historias de vida, por lo tanto esa es una categoría emergente de mi investigación. Voy a lo voy a repetir. Las categorías, existen dos tipos de categorías, ¿sí? La primera categoría, que son las categorías que se desprenden de las dimensiones, es decir, que vienen de lo teórico. La segunda categoría, que son las categorías emergentes, que no vienen necesariamente de lo teórico, pero que en la investigación está presente, ¿sí? En el ejemplo que les acabo de poner es una investigación sobre maternidades lesbianas. No era parte de mis objetivos identificar el tema de la violencia, sin embargo, en la historia de vida de las personas, ellas hablan de la violencia de género, ¿sí? Por lo tanto, esa es una categoría emergente, es una categoría que no estaba contemplada en los objetivos, por lo tanto, no estuvo abordada en la parte teórica, pero que es una categoría que emerge en el trabajo de campo. Bien. Una vez que hacemos eso, les voy a mostrar yo qué es lo que hacemos. Vamos dándole nombre a las diferentes categorías, ¿no? Entonces, en el ejemplo que yo les estoy poniendo, una de las categorías que yo he planteado sobre el tema que tiene que ver con la maternidad, ¿no es cierto? Es una categoría que le he llamado Aguantan lo adverso con el apoyo de otras mujeres. Mujeres de la familia ampliada, hijas mayores, crianza compartida con la madre, madrina, suegra, con las hijas, crianza comunitaria, hombres ausentes, redistribución generacional. Todos estos elementos que están nombrados aquí
tienen que ver con la parte teórica. En la parte teórica yo identifiqué que existen diferentes tipos de maternidad, algunas maternidades en las que las mujeres usan o desplazan y utilizan el apoyo de otras mujeres para el proceso de crianza, ¿no? Porque solas no pueden, porque tienen que trabajar, además del cuidado, ¿sí? Entonces, en una de los textos que leí, hablan de esta idea de cómo aguantan lo adverso que implica el tener que hacerse cargo de la crianza de sus hijos e hijas dentro de, bueno, siendo mujeres pobres, ¿no? Entonces, esta es una de las categorías. Y pongo todos los temas que las diferentes historias de vida me traen sobre este asunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, cuando me embaracé de la morenita, mi suegra me apoyó para criar a mis hijos. Ella sabía del maltrato de su hijo y decidió apoyarme. Me dieron trabajo en la finca y me apoyaron para comprar una finca pequeña. Yo me encargo de sacar adelante a mi finca. Siembro cacao, frutas, crío aves de corral, gallinas, patos y vendo. Aparte, trabajo el jornal con el suegro en la finca, podando, rozando, limpiando, cosechando cacao. Y en el tiempo de invierno trabajo en otras fincas, sembrando maíz, soya y arroz. Yo no quería que mi segundo marido me mantenga porque yo no iba a aguantar su maltrato. Aquí se dan cuenta que habla sobre esto que yo estoy diciendo, cómo las mujeres aguantan y cómo las mujeres enfrentan esta condición adversa de tener que enfrentarse a la maternidad solas, siendo pobres. Entonces, una de las cosas que sucede allí es que acuden a la familia ampliada, en este caso a la suegra, para poder mantener para poder mantener a sus hijas, ¿sí? Entonces, esa es una de las categorías. La otra categoría que yo he planteado es una categoría que viene también de la literatura, que se llama la filiación cotidiana, ¿no? Que en el caso de las maternidades lesbianas existen tres dimensiones de la maternidad lesbiana. Una es la maternidad biológica por fecundación asistida, en donde comúnmente se hace uso de tecnologías de la fecundación para poder garantizar que las dos personas sean madres de un hijo, ¿no es cierto? Comúnmente utilizando el material genético, es decir, el óvulo de una y siendo este óvulo puesto en el vientre de la otra. Y de esta manera la una cría en su vientre al bebé que fue engendrado utilizando el material genético de la otra pareja. Otra manera de la fecundación, además de la fecundación, es la maternidad por cuestión legal, es decir, cuando ambas han adoptado. En el caso de nuestro país no existe esta posibilidad, salvo el caso de Satia, que fue un caso en el que se logró hacer que la niña tenga el apellido de sus dos madres, ¿no? Pero en nuestro país no existe legislación que dé posibilidad de este tipo de adopción más de corte legal. Y un tercer tipo de maternidad está asociada con la práctica cotidiana de la crianza, ¿no es cierto? Es decir, lo que en el campo, en estas historias de vida, las participantes han denominado como la maternidad de crianza, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esta idea de la filiación cotidiana. Y aquí entonces nosotras recogemos los fragmentos de los textos que ellas aluden a este proceso de crianza, sin necesariamente ser ni madre biológica ni por adopción, pero sí como madre por crianza. Entonces, a partir de eso, yo voy creando diferentes categorías. Entonces, como ustedes ven, cada una de las historias de vida están dentro de un color, ¿no? Ya el color está arriba, que yo lo he mantenido en el título para no olvidarlo, y luego he ido estableciendo las categorías, y estas categorías vienen de la sección teórica, ¿sí? Bien, con esa parte entonces, ustedes ya tendrán un primer punto de este proceso de análisis. Posteriormente, luego de que han hecho este proceso, lo mismo tenemos que hacer con el caso de las categorías emergentes, pero que en este caso las categorías emergentes no vienen de la literatura y por lo tanto lo que tenemos que hacer es que vamos a ir agrupando a los diferentes temas en subtópicos o en temas comunes, pero en subcategorías, ¿sí? Es decir, en el caso de las categorías emergentes, que es el paso D, vamos de lo más pequeño a lo más grande. En el caso de las anteriores, yo fui de la teoría, ideas gruesas, amplias, y a partir de eso yo fui recogiendo cuestiones más específicas.
¿sí? Entonces, en el caso de las categorías emergentes, nosotros vamos tomando, asociando temas que tienen elementos en común y a partir de eso vamos a ir nombrando diferentes categorías. En este caso yo les he planteado que encontré el tema de la violencia de género como un elemento que está presente en las distintas historias de vida. Entonces lo que yo hice fue juntar todos aquellos fragmentos que tienen que ver con el maltrato y con la violencia de género. Y la violencia en pareja, ¿no? Entonces fui encontrando, por ejemplo, elementos que aluden no solamente a la relación de maltrato en relaciones heterosexuales previas, sino también a relaciones de maltrato en parejas de personas del mismo sexo, en donde también se repiten los roles parecidos a los de la familia tradicional, en donde hay entonces estos mismos roles y estas asimetrías en las relaciones de poder. Entonces yo lo que fui haciendo fue juntando todos aquellos fragmentos de las mujeres, de las historias de vida de ellas, que aluden a la violencia, poniéndolos todos juntos y a partir de eso creando estas categorías emergentes. Luego de hacer ese proceso, ya con eso prácticamente tenemos el análisis terminado, ¿no? Lo que viene luego ya tiene que ver más con los procesos que tienen que ver más con la parte ya de la interpretación, digamos, ¿no? Entonces, una vez que yo ya he terminado ese proceso de la construcción de las categorías emergentes, en la sección de análisis es importante que contemplemos esto, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a escribir esta sección? Ustedes van a presentar esquemas, pueden ser a través de matrices, de cuadros, en donde van a identificar las categorías y los tópicos o subcategorías que surgen a partir de este análisis inicial. Luego ustedes van a escribir como subtítulo esta categoría y van a presentar los temas, definirlos y las frases textuales que aluden a cada una de estas, ¿sí? Entonces ahora yo les voy a mostrar cómo hacemos esta parte en el texto que estoy trabajando justamente en este momento, ¿sí? Entonces, luego de que ya hicimos este proceso de transformación, ¿no es cierto?, de las diferentes categorías, como yo hice primero, recuerden, ¿no?, el paso a paso. Primero pintamos de colores el material, luego colocamos todos los fragmentos del material del mismo color en un lugar. Luego de que hicimos eso, trabajamos las categorías, es decir, asociamos esos fragmentos con las categorías que tenían que ver con nuestra teoría, con el marco teórico, y luego de eso hacemos esto que es la escritura, ¿sí? Entonces, en la escritura, yo he puesto un nombre, ¿no es cierto? El uno tiene que ver con las decisiones frente a la maternidad y las prácticas de fecundación, y aquí planteo algunos puntos, ¿no? Entonces, yo aquí ya empiezo a decir, las decisiones en torno a la maternidad varían en cada historia de vida y en cada embarazo. Por un lado están los embarazos no deseados por situaciones fortuitas o impuestas por parejas heterosexuales. En uno de los casos se trata de embarazos subsecuentes con dos parejas de varones distintas, siendo su primer embarazo a temprana edad, a los 14 años, con un hombre de 19, lo que puede ser comprendido como fruto de un estupro, pese a que es una práctica común en la zona rural. En otro caso, emerge la imposición familiar como parte de la estrategia social para esconder la homosexualidad de la hija. En ambos casos, la maternidad parece operar como un dispositivo de heteronormatividad, algo que en la literatura se ha apuntado como la idea de que parir un hijo implica engendrar a la buena mujer, y la idea del sacrificio de la maternidad para limpiar el pecado del deseo. Bueno, entonces ustedes ven como yo aquí, pero lo que quería presentarles un poquito más de esto es cómo voy luego poniendo también los fragmentos de lo que ellas plantean, ¿no? Existen decisiones asociadas a la elección de una pareja, fue una prueba de amor, o como la materialización del deseo de la maternidad de una frente a la infertilidad de la otra. Entonces ahí pongo cómo toman decisiones asociadas a la maternidad, ¿no es cierto? Y pongo los fragmentos del texto que aluden a este proceso, ¿sí? Veamos otro ejemplo más abajo que puede ser más gráfico de esta parte, en donde hablo de cómo se sostiene, cómo es las estrategias del sostenimiento económico, en este caso de las madres lesbianas, ¿no? Entonces pongo, en relación con la idea de la experiencia satisfactoria, esta es una categoría, como estrategia de sostenimiento económico, aparece en la historia de Jennifer
con su segundo hijo. En este caso, la madre de crianza de su hijo es quien asume los gastos económicos, lo que permite que Jennifer se haga cargo del cuidado del bebé durante el primer año de vida. Posteriormente, tras la separación, Jennifer deja de aportar en el cuidado y económicamente. En una de las historias de vida se evidencia que la maternidad es vista como una estrategia de sobrevivencia que pretende ser satisfactoria mediante el apoyo económico del progenitor. En el caso del tercer hijo de una de las participantes, ella procrea un hijo con un hombre adinerado, es decir, existe la esperanza de que de este modo cuente con un sustento económico. No obstante, en este caso, si bien el padre dio el reconocimiento legal, no paga la manutención que por ley debería hacerlo. En la actualidad cuenta con una denuncia de alimentos, pues nunca paga lo que corresponde. Hasta hace 2 meses debía $2.500 y dinero no le falta, ¿sí? Entonces ustedes ven como yo lo que hice aquí es que una vez que ya saqué el texto de este lugar de los colores, yo ya fui poniendo las categorías, le fui dando un título a este elemento y fui presentando los diferentes subtemas que emergen en cada una de las categorías, ¿sí? Complejo, tal vez para muchos digan, no entendí mucho de esto que nos está presentando La Paz, resulta sumamente difícil de pensarlo y de hacerlo. Pues nada, la mejor manera de comprender es haciéndolo, ¿sí? Aquí ustedes van a ver en la presentación que tienen en el ABA, que está la parte también en la que indico la parte de la interpretación, pero esto lo vamos a presentar la siguiente semana. Y con eso culmino entonces esta presentación del análisis. El texto que ustedes van a leer es el texto de Echeverría, que está en el ABAC, y que es la referencia que he utilizado para esta presentación, ¿sí? Entonces, con esto ustedes ya tienen claro el proceso de análisis, ¿no? Voy a hacer un último recuento y luego abrimos un espacio para discusión, preguntas y debate. La primera parte del proceso tiene que ver con el resaltado de color de acuerdo al objetivo. Una vez que yo he resaltado los diferentes colores de acuerdo a los diferentes objetivos, el siguiente documento es un documento que lo que hace es juntar a todos los fragmentos o de la observación o de la entrevista que tengan que ver con cada uno de los colores. Por lo tanto, yo voy a ir poniendo los colores de acuerdo a los objetivos que me he planteado en mi investigación. Un tercer documento, lo que yo hago es asociar los fragmentos de los textos con temáticas comunes, categorías. En este caso, son las categorías que vienen de la sección teórica. Para ello, yo tengo que volver al documento de mi marco teórico, el que fue revisado por mí, y mirar las dimensiones que yo sugerí allí. Entonces, de acuerdo con esas dimensiones, ustedes van a analizar el material que encuentran de acuerdo a esas categorías. Esas dimensiones se convierten en categorías. Entonces, tienen que hacer esta asociación. Luego de eso, el cuarto documento es un documento, y ese es el que entregan, es un documento en el que van a ir poniendo ustedes un subtítulo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la categoría de análisis y los diferentes subtemas que están dentro de esa categoría, ¿no? Entonces, supongamos que tiene que ver con este de la maternidad, ¿no es cierto?, que les he mostrado ahora. Un subtema puede ser los procedimientos de fecundación, ¿sí? Entonces, podemos encontrar ahí los procedimientos de fecundación a través de la tecnología asistida, y los otros a través del engaño o a través del acuerdo, ¿no? Como diferentes tipos de estrategias de fecundación en el caso de las maternidades lesbianas, ¿sí? Entonces ustedes, ahí yo lo que he hecho es ido juntando esos diferentes tipos dentro de este subtítulo. Ahí están las diferentes subcategorías, ¿no es cierto? Dentro de la categoría reproducción o mecanismos de fecundación, yo tengo diferentes subcategorías que son las que voy a incluir en ese espacio. Y eso es lo que ustedes van a entregar en el acápite o en el formato de análisis que debe ser entregado. Bien, con esto yo voy a dejar de grabar y quedo atenta a sus